Vivimos en un mundo donde solo el ganador del primer lugar suele ser recordado, exaltado y venerado. Pero, ¿y si te dijera que un chico del interior se convirtió en héroe no por ganar, sino simplemente por perseverar? Esto pasó. Y no en una película. Fue en São Tiago da Serra, un pueblo olvidado entre las espinas de la región semiárida, donde el tiempo parece transcurrir más lentamente y las historias corren por las bocas de la gente como el viento en un día polvoriento. Allí cada año el Carrera por las tierras bajas de Vale Seco, un evento que mezcla desafío, cultura popular y vanidad. Motociclistas, vaqueros con caballos pura sangre, ganaderos con carretas turboalimentadas, todos compiten no solo por un trofeo, sino por respeto. Esa mañana el sol aún no había salido, pero los altavoces ya resonaban en la plaza central. La plaza temblaba. La gente de afuera llegaba en masa. Cámaras, reporteros, apuestas y aplausos. Todo estaba listo. Excepto él. A contracorriente de cada espectáculo, apareció un niño delgado, con la piel tan oscura como la tierra mojada, montado en un burro gris, con aspecto cansado y pelaje desgastado. La escena parecía una broma. Esto es una carrera, no un funeral. Se va a detener antes de empezar. La risa empezó incluso antes del primer paso. ¿Su nombre? Benjamín de Los Ángeles. 13 años. Hijo de la señora Jenny, que vendía dulces de coco en la feria. Nieto del señor Honorio, quien un día soñó con ver ganar a su nieto, pero no vivió lo suficiente. ¿Y cómo se llama tu compañero de viaje? Lugar. Un burro viejo y rechazado que Benjamín rescató de un vertedero rural. Pero había algo en ese chico. Algo en su forma de mirar al frente, aunque fuera el blanco de las bromas. Algo en la forma en que acariciaba las orejas del burro como diciendo, si todos los demás nos han dado la espalda, entonces estoy contigo hasta el final. Nadie lo sabía, pero aquella carrera estaba a punto de convertirse en una leyenda. Porque el más rápido no siempre es el más fuerte. Y no siempre es el último en cruzar la línea. ¿Quién es el verdadero perdedor? Mientras los demás afinaban sus motores y limpiaban los cascos de los caballos premiados, Benjamín se acercó a la línea de salida con una camisa blanca lavada con jabón de piedra y el número 31 prendido con clips. En ese momento el locutor anunció a los competidores. El público gritó los nombres de los favoritos. Pero cuando el micrófono anunció Benjamín dos Anjos, montado en un burro llamado Manchina, el público estalló en carcajadas. Miró hacia adelante. Sonrió. Y susurró. Mostrémosles que los que nacen pequeños, también pueden ser gigantes. Y así comenzó la historia. En 1974, el Ayuntamiento de São Tiago da Serra creó la corrida dos Sertões do Vale Seco para preservar la cultura vaquera e impulsar el turismo local. Desde entonces el evento se ha convertido en una tradición, un espectáculo anual con fuegos artificiales, patrocinios, retransmisión en línea e incluso cobertura en radios regionales. Pero a pesar del brillo de las gradas, quienes nacen al borde de la carretera no suelen correr. O mejor dicho, no suelen ser invitados a competir. Por eso cuando se cambiaron las reglas de la carrera de 2023, permitiendo registro gratuito para residentes de la ciudad, mucha gente vitoreó. Entre ellos estaba Benjamín. El niño había ahorrado monedas durante meses en una lata de pasta de tomate escondida debajo de su cama. Lo que no sabía era que ese año no necesitaría monedas. Solo necesitaba valentía. Llegó al punto de registro con las manos sudorosas y el corazón acelerado. ¿Nombre? Benjamín de Los Ángeles. ¿Equitación? Un burro. Se llama Manchina. El asistente miró, frunció el ceño y dijo, está bien. Escribió con desdén. Número 31. Fin de la lista. Mientras los demás corredores llevaban uniformes a medida, cinturones de cuero, botas relucientes y equipo patrocinado por agronegocios locales, Benjamín se preparó con lo que tenía, sandalias viejas, una camisa lavada con esmero y una gorra desgastada heredada de su abuelo. Y su silla de montar era solo un yugo improvisado, sujeto con cuerdas de tela. Esta evidente diferencia no es solo un detalle, es un reflejo del retrato real del Brasil rural. Según datos de ICE 2022, más del 60% de los niños que viven en zonas rurales del Nordeste enfrentan algún grado de inseguridad alimentaria.
En muchas regiones ni siquiera existe transporte escolar regular, y mucho menos acceso a eventos deportivos. La desigualdad prolifera en los senderos, pero pocos la ven. La noche anterior a la carrera, Benjamín llevó a Manchina a la orilla del arroyo de la comunidad. El agua estaba tibia, el cielo estaba despejado y el silencio solo lo rompía el croar de las ranas. Se arrodilló junto al animal y le susurró. Sé que se reirán de nosotros mañana. Pero no importa. De todas formas, nos vamos. Porque más que ganar, solo quiero que vean que existimos. El sencillo discurso del niño resumió siglos de silencio. Porque mientras los caballos corren para ganar, algunos simplemente corren para demostrar que tienen derecho a estar allí. Y cuando el sol comenzó a salir al día siguiente, Benjamín no se despertó. Él ya estaba despierto, listo para correr hacia todos los que habían sido invisibles hasta entonces. La valentía más poderosa no es la que gritas desde lo alto del podio. Es la que actúas cuando no hay aplausos. Cuando nadie te ve. Cuando todo dentro de ti te dice que te rindas, pero aún así sigues adelante. Benjamín conoció esta fuerza desde pequeño. Era la clase de valentía que no aparece en los titulares. Era el coraje de levantarse a las 5 de la mañana para ayudar a su madre en el mercado, vender dulces bajo el sol y caminar kilómetros hasta la escuela, incluso sin un cuaderno nuevo. Un heroísmo que no tiene medalla. Y fue precisamente ese tipo de coraje el que necesitaba en esa parte de la carrera donde todo parecía perdido. El sendero estaba desierto, cubierto de ramas y piedras sueltas. Los demás competidores ya se habían perdido en la distancia cuando Benjamín oyó un leve sonido entre los arbustos. «Ayúdame, por favor». Era una mujer caída, con una pierna atrapada entre ramas secas y la ropa desgarrada por la sangre y el polvo. Se llamaba Doña Aurea. Se había resbalado al intentar cortar el camino con su nieta. La niña corrió a pedir ayuda, pero no regresó. En ese momento Benjamín podría haberla seguido. La carrera seguía en marcha. Iba tarde. Pero no lo pensó dos veces. Ató el burro al tronco de un árbol, corrió hacia ella, improvisó una venda con retazos de su propia camisa y prometió. Volveré con ayuda. No estás solo. En la práctica, eso significaba renunciar a cualquier posibilidad de ganar. Pero en ese momento Benjamín hizo algo más grande, eligió ser humano antes de ser un competidor. Este tipo de elección, aunque silenciosa, construye lo que llamamos carácter moral invisible, una virtud cada vez más rara en un mundo que solo valora a quienes llegan primero. Más tarde regresó con vaqueros locales, salvando la vida de Doña Aurea. Su nieta lloró, los hombres lo miraron con asombro, pero él simplemente dijo: «Hice lo correcto». Este concepto de hacer el bien sin esperar nada a cambio, se conoce como altruismo espontáneo, una actitud que se observa generalmente en personas que enfrentan privaciones desde temprana edad. Saben lo que es estar en necesidad, y por eso no les dan la espalda a quienes sufren. Mientras tanto, los comentaristas de la carrera no tenían idea de que, fuera de cámara, el niño burro acababa de hacer el gesto más grandioso de la competencia. El coraje allí no era para continuar. Fue detenido por alguien a quien nadie quería ver. Y esto ningún cronómetro es capaz de medirlo. En la vida real, nadie alaba el paso de un héroe. Y en el seco camino de esa carrera, el mundo ya había olvidado que Benjamín seguía en movimiento. Tras salvar a la dama caída y regresar a la pista con Manchina, todo a su alrededor parecía haber terminado, los corredores estaban a kilómetros de distancia, los aplausos resonaban en otra parte de la ciudad y el sonido de los altavoces anunciaba el podio. Pero no se dejó desanimar. Allí estaba un niño cansado, cubierto de polvo, con las manos doloridas por las riendas y el estómago vacío por el desayuno. Sin embargo, miró al frente y le dijo al burro: «Tenemos que llegar hasta el final. No importa lo rápido que sea». Esta frase conlleva un principio poderoso: la dignidad no depende de la victoria. Depende de la determinación. Y eso aplica tanto en la vida como en las carreras. Seguir adelante solo, aun sabiendo que nadie te espera, es una forma de resistencia. En el camino, Benjamín se topó con un caballo herido, atado a una rama con cuerdas. El animal se había quedado atrás, probablemente porque había tropezado y ya no estaba en condiciones para la carrera. Podría haber pasado de largo. Pero no. Se detuvo.
Cortó la cuerda con un cuchillo pequeño de mango curvo. Y liberó al animal. Sin testigos. Sin audiencia. Solo por convicción. Este simple gesto revela un valor esencial, justicia simbólica. En una carrera marcada por la desigualdad, Benjamín devolvió la dignidad a otro ser abandonado. Al igual que él, el caballo también había sido descartado por no rendir. Pero allí en la soledad del sendero, un niño y un animal lisiado demostraron que hay destinos que se cruzan precisamente porque no encajan en las expectativas de nadie. A lo lejos apareció una bifurcación, el sendero oficial o un atajo desconocido. Se detuvo. Respiró hondo. Se sentó en una roca. Fue entonces cuando se acercó una camioneta. Uno de los organizadores se ofreció a llevarlo hasta la última curva. Y la respuesta de Benjamín fue breve pero contundente. Si he llegado hasta aquí por mis propios medios, así es como quiero terminarlo. No lo sabía, pero alguien lo observaba todo desde lejos. Alguien que pronto cambiaría su vida por completo. En la meta, la celebración ya estaba en su apogeo. Fuegos artificiales tiñeron el cielo, las cámaras captaron sonrisas y los ganadores posaron con medallas en el pecho. La multitud gritó nombres conocidos, repitió los eslóganes de los patrocinadores y celebró la llegada de los 3 primeros lugares. Pero entonces una voz desde las gradas interrumpió el bullicio. «Mira allá, viene otro». En el polvoriento horizonte apareció una figura improbable, un niño sudoroso, tambaleándose por el cansancio, tirando de un burro viejo que apenas podía seguirle el paso. Las risas comenzaron como siempre. Pero pronto lo que parecía una broma se convirtió en silencio. Y del silencio surgieron los aplausos. «Es el chico de la feria. El hijo de Doña Jenny. ¿Está todavía en carrera?». Esa llegada, lenta y modesta, fue más ruidosa que todas las motos y los caballos juntos. Porque en ese ritmo lento, había una fuerza que nadie podía ignorar. Una fuerza hecha de verdad. De resistencia. De esencia. Al cruzar la meta, Benjamín no sonrió para las cámaras. Sonrió para sí mismo. Y para Manchina, quien soltó un relincho casi emotivo como si lo entendiera todo. Fue entonces cuando, entre miradas anónimas, un hombre con traje claro, sombrero de paja y gafas de sol se levantó del área reservada. Se ajustó la credencial de invitado en el pecho, bajó lentamente las escaleras y caminó hacia el chico. «¿Puedo hablar contigo un momento?», dijo con voz firme. Benjamín asintió confundido. «Vi todo lo que hiciste. Desde el principio». El hombre se presentó, Dr. Vicente Mendonca, uno de los mayores agricultores de la región y responsable de la Escuela Técnica Rural del Alto Vale, un referente en educación para jóvenes del campo. No vino a ver la carrera por casualidad. Buscaba a alguien. No a un campeón. Sino a alguien con fibra. No ganaste la carrera, muchacho. Lo sé, señor, respondió Benjamín humildemente. Pero superaste lo más difícil, continuar cuando nadie más cree. Y allí mismo, frente a la multitud, Vicente hizo una invitación, beca completa para estudiar, alojamiento, comida, clases con entrenadores y veterinarios. Benjamín miró a su madre, que lloraba en medio del público. Y con voz entrecortada preguntó: ¿Puede Manchina ir conmigo? Vicente sonrió. Si no va, cancelaré todo. El público rió. Y entonces empezó la verdadera ceremonia de entrega de premios. Esa misma noche, cuando la plaza volvió al silencio y los fuegos artificiales se apagaron en el cielo del Sertaje, Benjamín ya no era solo el niño con el burro. Ahora era un estudiante becado en la mejor escuela técnica de la región. Era la esperanza encarnada, un ejemplo vivo. Pero antes de comenzar un nuevo capítulo en su vida, fue al corral donde Manchina descansaba bajo un juazeiro. Se arrodilló junto a él, le pasó la mano por su pelaje áspero y susurró: «Lo logramos, compañero». Nadie lo creyó. Ni ellos ni nosotros a veces. Pero lo logramos. A partir de entonces, los días dejaron de estar llenos de ferias y tendederos. Se convirtieron en clases sobre la tierra, los animales y la mecánica rural. Y cada día al amanecer Benjamín le daba los buenos días al burro, como agradeciendo al destino por no rendirse. Con el tiempo se convirtió en un referente en la escuela.
Aprendió a domar caballos, conducir tractores y comprender los ciclos de la tierra. Y todo esto sin perder nunca lo que siempre la motivó, la humildad. Con cada paso adelante recordaba el camino seco, las rocas, las risas y por qué decidió correr. En un gran acto realizado un año después, en homenaje a los jóvenes destacados de la institución, Vicente Mendonca subió al escenario con lágrimas en los ojos y dijo: «Hoy les presento al nuevo director del establo de nuestra escuela. Un chico que montó en burro y nos enseñó a todos que el coraje no lleva uniforme, se lleva en el pecho. Contigo, Benjamín de Los Ángeles». Aplausos. Gritos. Y un burro con una pancarta que decía: «Nuestro campeón». Entonces Benjamín tomó el micrófono y habló sin ensayar. «Un día me dijeron que no tenía futuro. Que un burro no sirve para correr. Que un niño pobre no tiene ninguna oportunidad. Pero aprendí que no necesitamos ganar para ser grandes. Solo necesitamos no abandonar a quienes caminan con nosotros. Y seguir adelante incluso cuando todos los demás se detengan». Y así terminó la historia del niño que no quedó en primer lugar. Pero llegó a un lugar donde pocos tienen el coraje de ir. Con la cabeza en alto, con el corazón limpio, y el amigo burro a su lado. Y si un día pasas por São Tiago da Serra, quizá encuentres un burro gris pastando tranquilamente a la sombra de un mango. Y si escuchas con atención, quizá oigas una voz suave que dice: «Vamos, Manchina. Aún nos queda mucho camino por recorrer».